¿Qué tan grave es lo que está pasando en este momento no solamente para Brasil, sino para la región? Sí, exacto. Al tiempo es gravísimo y a la vez también no tan grave. Y explico. Es gravísimo porque es sin precedentes, ¿no? Un ataque a la democracia muy frontalmente, millares de personas en las calles el último domingo, atacando las instituciones de los tres poderes de la República, bajo una coordinación muy efectiva, ¿no? Que mucha gente que fue de autobús de muchas partes de Brasil, que muestra que hay también personas financiando estas que estaban ya en carpas en las calles de Brasilia y que siguieron de buses desde todas las partes de Brasilia. Entonces, hay una coordinación que hay que investigar quién estaba financiando, quién estaba pagando a esa gente toda para hacer lo que hicieron el último domingo. Entonces, desde ese punto de vista es muy grave y hay una posibilidad por ahora yo llamo eso de una insurgencia extremista de la extrema derecha bolsonarista en Brasil, pero hay una posibilidad también de que las fuerzas policiales hicieron como que un sabotaje, dejaron que los manifestantes, que los rioters, como decimos en inglés, que es mucho más que manifestantes, personas que van a destruir espacios y usar la violencia contra el patrimonio público de Brasil, y que estas personas tuvieron la ayuda de fuerzas policiales. Si se descubre a través de las investigaciones que personas de alto rango militar, de las Fuerzas Armadas o de exministros o autoridades políticas del exgobierno, del gobierno saliente, estaban también involucradas, podríamos también llamar a eso de un intento de golpe de Estado, ¿no? Y por la ley en Brasil, la ley antiterrorismo, las autoridades públicas y la mayoría de la prensa en Brasil también está llamando eso de actos terroristas, porque hay una ley en Brasil que dice que si la gente se junta para enfrentar los poderes públicos, también puede se poner eso como un acto terrorista, aunque por la comparación internacional suena un poco muy fuerte, ¿no? Si comparado con los actos terroristas en otras partes del mundo, pero también se está llamando así en Brasil. Señor Ramos, justamente ese temor de un golpe de Estado fue lo que surgió el pasado domingo ante estas manifestaciones y viendo cómo los manifestantes invadían los lugares más importantes de la democracia para un país, el Palacio de Gobierno, el Congreso. ¿Qué posibilidades, el temor está de que esto se vuelva a repetir? Y más, obviamente, con esta teoría que usted nos acaba de explicar, donde contarían con altos mandos del gobierno saliente que, bueno, de alguna manera estarían también impulsando la salida de Lula. ¿Esto realmente a usted le parece que es la versión, la hipótesis que se debe manejar y no quedarnos solamente en que fue un brote de violencia, un brote de manifestaciones ese día que se salió de orden, sino que realmente tras de ello había algo más profundo que afectaría obviamente el orden en Brasil, el orden democrático? Perfecto. Hasta ahora tenemos algunas señales de que hay más gente involucrada por detrás de eso. No sabemos aún si hay personas de alto rango, como exministros o generales de las Fuerzas Armadas. Pero ya se sabe, por ejemplo, que hay empresarios financiando eso. No grandes empresas de Brasil, sino que algunos empresarios del sector agro en Brasil, principalmente de los estados de Mato Grosso y del estado de Paraná y Santa Catarina, que estaban también involucrados en la financiación de la gente que estaba ahí hace semanas en Brasilia, ya en carpas, esperando ese acto, esa insurgencia extremista del último domingo, ¿no? Entonces ya hay algo por detrás. También se sabe que hubo sabotaje de la policía que tenía que cuidar de los espacios en Brasilia. Por eso, Alexandre de Moraes, el ministro de la Suprema Corte, justamente quitó el gobernador y el secretario de Seguridad Pública de sus cargos en Brasilia, en el gobierno de Brasilia, ¿no? La localidad, la ciudad capital. Entonces, eso muestra que ya se sabe también que hubo alguna gente con poder involucrada en la planificación o al menos en dejar que lo que pasó pasara. Y también se sabe hoy en la noticia en Brasil que el Gabinete de Seguridad Institucional, que tenía un ministro militar de alto rango en el gobierno pasado, quitó la seguridad que tenía que cuidar del Palacio Presidencial.
20 horas antes de los hechos. Entonces, esas cosas van apuntando para algo más grave, ¿no? Todavía tenemos que tener más informaciones para llegar a una conclusión, pero ya es muy grave. Por eso, había una convocación en las redes sociales para un nuevo acto Sí. ayer en Brasil y la policía puso muchísima gente en la calle ayer, helicópteros, policiales a caballo, mucha gente, y solo aparecieron 3 para hacer la protesta. Entonces, se muestra que el Estado brasileño, el gobierno, ahora está despierto y listo para enfrentar a esa insurgencia extremista. ¿Cómo controlar o, si se quiere, evitar ese discurso de un poco de doble rasero o contradictorio de que cuando es de extrema izquierda y se hace lo mismo, es estallido social, es protesta, y cuando es del otro lado, sí es delincuencia, vandalismo, golpe de Estado? La violencia debe rechazarse independientemente del sector político u orilla política de donde venga. ¿Cómo evitar ese doble rasero y ese discurso contradictorio? Tal cual. Yo pienso que la diferencia es decir, cuando hay protestas, no solamente de izquierda, sino que también de derecha, que piden por derechos o en contra de un gobierno, eso es parte de la democracia, ¿no? Y sabemos que cuando hay mucha gente en la calle, algunos de ellos cometen actos de violencia. Eso pasa en Francia, eso pasa en Londres, eso pasa en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, y es normal de la vida democrática que también haya enfrentamientos entre masas en la calle y la policía, sea de derecha, sea de izquierda. Puede ser Black Lives Matter en Estados Unidos, puede ser manifestantes de la extrema derecha trumpista, o sea, eso es parte de la democracia. Lo que es totalmente diferente es cuando hay una elección. ¿Por qué? Porque una elección es justamente por los principios constitucionales democráticos la manera en que las diferencias se resuelven sin uso de la violencia. Es decir, Jair Bolsonaro se presentó como candidato, Lula da Silva también, tuvimos la derecha, tuvimos la izquierda, y la soberanía ha decidido quién debe gobernar. Justamente por eso, si uno va a hacer protestas para sacar un gobernante recién electo, impedir que él gobierne, se habla mucho más de un acto de sabotaje, y si hay mucha gente de alto rango del ex gobierno involucrado, de un intento de golpe de Estado, ¿no? No es el derecho de la gente de protestar que se cuestiona acá, sino que la violencia para sacar un presidente legítimo del poder, impedir que él siquiera empiece a gobernar luego de que el pueblo decidió tras votaciones democráticas. Entonces, pienso que ese es el punto que se puede hacer la diferencia. Por supuesto. Gracias al señor Felipe Ramos, analista político, por acompañarnos hasta ahora en la mañana para entender un poco cuál es la situación que continúa siendo muy delicada en Brasil. Le deseamos un muy feliz día. Muy buenos días a ustedes. Ahora revisamos lo que es noticia en este momento.